Muy buenos días a todos los participantes a este espacio académico desarrollado por la Universidad La Gran Colombia en asocio con el convenio que tiene con la Superintendencia de Sociedades. El día de hoy tenemos el gusto de poder participar en una de las conferencias que se desarrollan dentro del marco de cooperación que desarrollamos con las distintas entidades con las que la universidad ostenta convenios. El día de hoy desarrollaremos una capacitación desarrollada por parte de la Superintendencia de Sociedades y para ello tenemos el gusto de tener como ponente al doctor Mauricio David Orjuela Arenas. Él es abogado, máster en Derecho Privado Patrimonial, otorgado por la Universidad de Salamanca y la Universidad Pública de Navarra, conciliador en Derecho y maestrando en Contratación Pública. Cuenta con una amplia experiencia en derecho civil, comercial, administrativo, constitucional, procesal, es docente universitario y tiene una gran trayectoria en la Superintendencia de Sociedades. Doctor, muchas gracias por recibir el llamado de la Universidad La Gran Colombia. La idea de esta conferencia es que puedan participar los estudiantes, la comunidad externa y la grabación de esta reunión pues va a ser publicada en la Universidad La Gran Colombia para que sea visualizada por aquellos participantes que están interesados en la conferencia pero que no pudieron conectarse el día de hoy. Muchas gracias, doctor, por recibir el llamado nuevamente y le entrego el micrófono para que inicie su conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Agradeciendo al doctor Celso por la gentil invitación. En principio, quiero subrayar que activamente la Universidad de la Gran Colombia viene con nosotros acompañándonos en el Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Y como lo decía y lo extendía hace un momento el doctor Celso, pues es importante generar este tipo de sinergias y esfuerzos para llevar a buen recaudo, evidentemente, este convenio administrativo que tenemos entre la universidad y la Superintendencia de Sociedades. El motivo, pues, que nos convoca y partiendo básicamente, no sé si están viendo mis slides, doctor Celso me confirmará. Sí, ¿Sí? doctor, estamos viendo su pantalla. Entonces, en ese sentido, importante memorarles que buscamos o busco mostrarles a ustedes cómo la conciliación empresarial se ha establecido como un mecanismo efectivo precisamente para la solución de conflictos. Vamos a hablar un poco de las experiencias de la Delegatura de Asuntos Mercantiles, del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial, pero quiero hacer la salvedad que esto es una especie, como decía el doctor Celso, académico, no compromete a la entidad, son opiniones netamente académicas y por ende de carácter subjetivo. ¿Listo? Entonces, partir de ello. Por otra parte, es importante destacar que la información aquí dispuesta hace parte de los informes presentados por la superintendencia, es información pública que todos los ciudadanos pueden consultar. Entonces, partiendo de esa primera aproximación, debemos decir que la Superintendencia de Sociedades ha buscado y ha innovado en el sentido de buscar a través de la resolución de conflictos eh, un apoyo ágil y eficiente para buscar en las necesidades que tiene la empresa la solución a disyuntivas que pueden sentarse en el sector empresarial. Es decir, hoy encontramos situaciones complejas, controversiales a nivel mercantil, ya sean porque existen problemas entre los socios, los proveedores, los clientes, que pueden, en efecto, amenazar la estabilidad y la continuidad de las empresas. Y desde esa forma o desde ese punto de vista, pues la superintendencia entra a apoyar la labor para dar solución a esos conflictos empresariales. Entonces, en ese contexto, pues encontramos que los mecanismos alternativos de solución de conflictos son una herramienta aplicable, desde luego, al sector empresarial y que ha demostrado en los últimos, desde el 2009 hasta la fecha, al menos desde la superintendencia, ser una herramienta esencial para preservar las relaciones comerciales.
Básicamente con ello se busca reducir costos, se busca agilidad y efectividad en la solución de controversias de carácter empresarial, una solución a veces pragmática que parte del supuesto de la constitución de mecanismos autocompositivos, ¿no? En la aplicación en donde son las mismas partes de controversia, luego el análisis que se hace evidentemente del conflicto y el escalamiento del mismo, buscando aminorar, digamos que tal vez los temas pasionales, que mucho de ello tiene que ver, ya veremos un poquito más adelante cómo se constituyen las empresas y el tejido empresarial colombiano, pero precisamente para eso la Superintendencia de Sociedades pues tiene su centro de conciliación y arbitraje empresarial. Pero antes de hacer como esa aproximación es importante también mirar y dar una mirada a los decretos reglamentarios, particularmente el decreto 1736 del 2020, atendiendo que la Superintendencia uno pues se está reestructurando, está en un proceso importante de reestructuración y está implementando una filosofía muy importante como es la pedagogía y el acompañamiento que se concentran igualmente a través del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial. Pero antes de hacer, digamos que esa introducción, debemos entender qué hace la Superintendencia de Sociedades. Partiendo de la definición técnica que nos trae la norma, la 1736, debemos decir que la Superintendencia de Sociedades es una unidad de carácter técnico adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuyo principal objetivo es ejercer inspección, vigilancia y control sobre las sociedades mercantiles que evidentemente no pertenezcan a otro sector, porque ya sabemos que existe superintendencia financiera, superintendencia del sector solidario, de vigilancia, de salud, etcétera, y ellos cumplen ese rol específico de inspección, vigilancia y control frente a sus vigilados. En otros términos, para traducir la definición que nos trae la 1736 del 2020, la Superintendencia de Sociedades cumple un rol de policía administrativa, pero es una noción, digamos, que desde el punto de vista de la norma, digamos, yo creo que se queda corta y es la filosofía que hoy tiene el señor Superintendente de Sociedades de cambiar esa visión que se tiene sobre la Superintendencia de Sociedades. ¿Por qué? Básicamente porque si bien la entidad tiene un papel esencial en la construcción del entorno empresarial, también es cierto que tiene que ver con la implementación, ejemplo, de gobierno corporativo, de buenas prácticas empresariales, de acompañamiento al sector empresarial del país y de establecer innovación en los procesos productivos y acompañar a los empresarios en ese proceso de innovación. Entonces, su propósito evidentemente es superior, es mayor, y en esa orden de ideas, el señor superintendente ha venido ejerciendo y, digamos que innovando en la estructura que tiene la superintendencia. En efecto, se cumple un rol de vigilancia en factores financieros, económicos, pero también hay que tener en mente que entendiendo esta nueva filosofía que tiene y este nuevo ADN que tiene la superintendencia, se busca tener un impacto social y también un impacto ambiental. En ese rol y en ese funcionamiento de la Superintendencia de Sociedades, pues viene estableciendo principios éticos y valores institucionales sólidos, pues porque finalmente, como dice por ahí el famoso adagio, pues hay que, tenemos que en casa de herrero, de palo, entonces tenemos que practicar y dar particularmente estableciendo a través de la guía, perdón, de buenas prácticas empresariales. Los invito de una vez a que conozcan estas guías, todas las publicaciones que hace la superintendencia frente al tema de gobierno corporativo, que tiene bastante incidencia, que tiene que ver precisamente con esos nuevos roles éticos y valores institucionales que tiene la entidad. Ejemplo, en los principios éticos, el principal motor de una sociedad y de una empresa es precisamente su talento humano. Siempre se lo digo a mis estudiantes en clase de sociedades y en ese sentido debemos entender que como entidad técnica somos una entidad especializada y esa especialización se logra a través de los funcionarios que hoy están en la superintendencia de sociedades. Entonces ese es el principal motor y el principal capital, no solo de la superintendencia, sino del tejido empresarial colombiano.
Por otra parte, también se ha establecido en este nuevo ADN la igualdad frente a los ciudadanos y frente a los ciudadanos y frente a nuestros sujetos de supervisión especial. Entonces, buscamos, vuelvo, insisto, acompañamiento, apoyo. El superintendente ha iniciado una labor en los territorios propiamente dichos, acompañando, buscando salvamento empresarial, haciendo ferias, es decir, la superintendencia ya no tiene que verse igualmente como un ente impávido, eh, centralizado, sino que por el contrario, hoy se busca llegar a los territorios y que el tejido empresarial colombiano y los comerciantes y los empresarios, en efecto, entiendan y comprendan que más que policía administrativa, que lo somos en efecto, sin abandonar esas labores, pues acompañamos y buscamos la preservación y la constitución del tejido empresarial. También esto tiene que ver con un enfoque y beneficio de país, ¿sí? En buscar la satisfacción de esos intereses que mandan los primeros artículos de la Constitución Nacional, del interés general de los ciudadanos y cumplir, evidentemente, con esas normas rectoras impostergables. También en ese deber ético también encontramos la conservación y uso responsable de los bienes públicos. Digamos que la superintendencia goza y ostenta de ser eh, una de las eh, entidades públicas con mayor aceptación dentro de los ciudadanos colombianos, del tejido empresarial colombiano, en donde pues identifican a la superintendencia como un órgano ético, responsable, igualitario, y eso lo muestran las últimas estadísticas que igualmente podrán ver ustedes y consultar en la web de la Superintendencia de Sociedades. No ajeno a ello, también les hablaba hace un momento de los valores institucionales, ¿no? Entonces, encontramos valores institucionales fundados en esas guías prácticas de gobierno corporativo, que es la empatía, la excelencia, la integralidad, el compromiso de los funcionarios para cumplir con ese rol de servicio, con un enfoque humano y oportuno. Entonces, estos son, digamos que, los principios y valores institucionales de la superintendencia, tratando de mostrarles y enseñarles a ustedes y hablarles un poquito de lo que hace la superintendencia de sociedades. Igualmente tenemos pilares estratégicos, objetivos, ¿no? Estratégicos de la superintendencia, en donde buscamos, insistimos, el acompañamiento, la innovación y sobre todo permitir el acceso material a la justicia. Primero, aplicando la ley y a su vez permitiendo que a través, por ejemplo, del Centro de Conciliación o de la Delegatura de Asuntos Mercantiles se resuelvan las disyuntivas en el entorno empresarial, que es un punto que ya vamos a tocar. Buscamos un impacto, evidentemente, en trascender en las prácticas empresariales. Hay algo que habla el superintendente en sus exposiciones, sus diferentes disertaciones, que una vez los invito el próximo 29 de noviembre a la rendición de cuentas de la superintendencia, en donde él ha buscado la sostenibilidad y habla mucho de la pedagogía y la perdurabilidad del tejido empresarial. Entonces, hay que fomentar un entorno, un ecosistema de empresas responsables que no sobreviven, no se trata de sobrevivir y estar en el mercado, sino que se trata de prosperar, de construir tejido empresarial, insisto en ello. Entonces, en ese sentido, es importante indicarles que existe una creación, una estructura interna, y me referiría ya directamente a lo que es la Delegatura de Asuntos Mercantiles, de Procedimientos Mercantiles, perdón, y lo que es el Centro de Conciliación y Arbitramiento Empresarial. Tenemos génesis, evidentemente, en la Ley 1023 del 2012, posteriormente modificada por el Decreto 1736 del 2020 y la Resolución 10040 del 2021. Básicamente encontramos en el artículo 61 de la 1040, pues cómo, qué conoce y cuál es la estructura orgánica de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles, que importante abstraer a la luz de esa norma, de esa resolución y del decreto 1036, que la Delegatura de Asuntos Mercantiles desempeña un rol clave en los conflictos societarios
porque tiene dos enfoques estratégicos. Primero, tiene un enfoque jurisdiccional, ¿no? Hay asuntos que conocen, hay jueces especializados. De hecho, es un centro especializado de resolución de conflictos societarios único en Colombia, en donde, y pocos en el mundo, en donde pues se somete al escrutinio de un juzgador de instancia los conflictos que pueden verse en el entorno empresarial. Y por otra parte, el segundo sector, el segundo rol clave que cumple la delegatura es la implementación de métodos alternativos de solución de conflictos, particularmente la conciliación y el arbitraje empresarial. Ahorita estamos explorando, ya les voy a contar un poquito de qué estamos explorando. Estamos mirando otras áreas igualmente de aplicación de mecanismos, ejemplo, la amigable composición, pero digamos que es un proyecto que estamos hasta ahora mirando su viabilidad. Pero esto muestra el compromiso desde el sector público de innovar y de ayudar en el tejido empresarial. Bueno, entonces dicho los roles que cumple la delegatura, importante destacar que el principal objetivo es preservar y tener empresas sostenibles, ¿sí? Esa es la disyuntiva o el objetivo final de la delegatura con esa nueva reestructuración que encontramos contenida en la 1736. Funciones principales de la delegatura, para resumir: resolución de controversias societarias, dirimir conflictos entre socios, accionistas, órganos de dirección de las sociedades, gestionar todo el tema de mecanismos de reestructuración como fórmulas de salvamento empresarial, porque entendemos que venimos de una pandemia y que el fin no puede ser liquidar las empresas, sino que por el contrario hay formas dentro de el Código de Comercio, la aplicación del Código de Comercio, de la Ley 222, del 95, de la 1116, que permiten establecer otras fórmulas diferentes a la liquidación, y por ende pues la delegatura tiene dentro de sus potestades la gestión de esos procesos de insolvencia. También es claro que en caso de que no se respeten esos acuerdos que parten de mecanismos compositivos, por ejemplo, la negociación de deudas y eh, la participación de todos los stakeholders, particularmente proveedores de las sociedades, pues a través de un tema de prelación de créditos, preferencias, garantías, etcétera, pues se logra establecer unos acuerdos de pago, pero pues hay que intentarlo. Pero si no se respetan, evidentemente la decisión tiene que ser la liquidación judicial. Pero la idea es que a través de la delegatura se garantice y se respeten los derechos de los acreedores y las demás partes de interés que se establecen en el seno societario. También encontramos, desde luego, el Centro de Conciliación, que yo como asesor del despacho pertenezco al Centro de Conciliación, en donde fomentamos la conciliación y el arbitraje como una herramienta clave en la resolución de disyuntivas empresariales, disminuyendo de manera efectiva y asertiva la litigiosidad, se puede decir, en donde igualmente a través de un mecanismo rápido, expedito, eficaz, en donde precede el diálogo, se solucionan esas disyuntivas, y a su vez, si no están de acuerdo, pues igual pueden ir a el tema de cláusulas compromisorias, ofreciendo ese portafolio completo de servicios, bien sea en conciliación, que ojo, importante que lo sepan, es gratuita, ¿no? Ese es el punto diferenciador que tenemos frente a otros centros de conciliación, particularmente. Y en el tema de arbitraje, igualmente tenemos unas tasas, unas contribuciones inferiores, casi que el 30% de diferencia frente a nuestros competidores directos. En este caso, hablamos de todos los centros eh, de conciliación y arbitraje empresarial, particularmente los de las cámaras de comercio, ejemplo como una Cámara de Comercio de Bogotá o la Cámara de Comercio de Medellín, que son instituciones grandísimas y con gran posibilidad de recursos económicos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, para que ustedes también se vayan haciendo una idea de lo que hacemos aquí en el Centro de Conciliación y Arbitraje,
es desde el sector público gestionar con mínimos recursos, digamos que unos recursos considerables, pero mínimos frente a el contraste que tiene un centro de conciliación, una cámara de comercio, eh, buscar, ¿no?, incidir en el tejido empresarial de nuestros vigilados. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, y puntualizo ya las funciones, la estructura como tal de la delegatura, ya he hablado de las funciones, hablemos un poco de la estructura de la delegatura. La delegatura tiene básicamente tres direcciones: dirección societaria, sí, dirección societaria, dirección societaria 2, dirección societaria 3, en donde la primera conoce casos relacionados con pequeñas y medianas empresas, la segunda disputas de empresas con mayor tamaño, la tercera con el manejo de casos complejos con múltiples partes interesadas. E igualmente está el superintendente delegado para asuntos mercantiles, de procesos mercantiles, en donde pues igualmente de manera privativa tiene el conocimiento de temas álgidos que pueden comprometer el sector empresarial. Y en ese orden de ideas, digamos que esa es la estructura como tal, pero a su vez, ¿no?, compitiendo directamente con ese rol jurisdiccional que es de carácter excepcional, está el Centro de Conciliación y Arbitraje Societario, adscrito evidentemente a la delegatura de la delegatura, que juega un papel preponderante y crucial en el sentido de implementar mecanismos alternativos de solución de control. Esto para, a su vez, promover una resolución eficiente de los conflictos. Ese es el marco normativo que de pronto si es de su agrado consultarlo, es toda la estructura eh, jurídica y sustancial aplicable a las controversias de carácter mercantil y de lo que conoce particularmente la Delegatura de Asuntos Mercantiles. Bueno, veamos un poco de cifras, ¿no?, que básicamente a esto atañe la experiencia. Tenemos que en materia jurisdiccional, la Superintendencia de la Agricultura particularmente conoce de manera más eficiente y efectiva los procesos de carácter empresarial, atendiendo pues igualmente esa huella ya institucional y ese trasegar que tiene la superintendencia como órgano técnico. Los tiempos, digamos, que tiene la superintendencia para salir avante un proceso son reducidos. Según la última rendición de cuentas, septiembre 30 del 2024, en la delegatura toma un proceso 216 días para tener una resolución judicial. Mientras que si vamos y lo contrastamos con la rama judicial, pues la ley, aparte del artículo 121 del Código General del Proceso, pues nos advierte que son 365, pero 365 días, pero la realidad es que existe una congestión judicial y una falla estructural de la rama judicial, lamentablemente, que de hecho hago el paréntesis, provengo de la rama judicial, eh, y entonces se abre como vía excepcional, pues precisamente la delegatura de asuntos mercantiles, que de manera privativa pues conoce determinados procesos. Para más información, 1736 del 2020, donde ustedes pueden determinar qué conoce la delegatura. No obstante, partimos de la base o del supuesto que al menos a un juez de la República le toma 365 días de conocer ese proceso, es el término que establece el artículo 121 del Código General del Proceso, mientras que en la delegatura la resolución toma 216 días. Entonces ya el panorama, ejemplo, para nosotros los abogados, es bastante importante, es bastante bueno, en el sentido de que tenemos de manera eficiente en un órgano igualmente administrativo de carácter técnico, con rol jurisdiccional, la solución de disyuntivas en un tiempo, digamos que razonable, al menos razonable. Avance del 2024, ¿qué tenemos? Hasta la actualidad se han radicado 316 procesos, estas cifras de septiembre del 2024. Vuelvo, insisto, informe de rendición de cuentas de septiembre, que lo encuentran publicado en nuestra página web, en donde encontramos 262 procesos en curso. Hay ya, digamos que un cúmulo, incluso con estadísticas de años del año inmediatamente anterior, en donde se han terminado poco más de 182 procesos,
y poco más de 54 sentencias frente a esos nuevos trámites radicados en la delegatura. Entonces, es un proceso que cuando llega acá en materia jurisdiccional sale de manera propia, ¿sí? Y eso, evidentemente, es favorable para todos los litigantes. Entonces, no pierdan de vista, por favor, la Superintendencia de Sociedades, máxime cuando la misma delegatura tiene un centro de conciliación y arbitraje que permite aún más reducir estos términos. Y ya les vamos a decir por qué. Experiencias del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Como tal, la Superintendencia de Sociedades tenía una pequeña oficina que contaba con conciliación para asuntos societarios. No obstante, atendiendo y aprovechando ese recurso humano, en el 2009 se hizo la solicitud ante el Ministerio de Justicia a través de la resolución 3374 del 2009, en donde esta entidad avala el centro de conciliación, se crea el centro de conciliación y arbitraje empresarial, se autoriza e inicia actividades. Les comento así rápidamente, a lo largo de los años y desde el 2009 a la fecha, Centro de Conciliación ha tenido, digamos que un crecimiento exponencial. Las estadísticas nos muestran que cerca de el crecimiento esperado año tras año es del 20%. En este caso, este año estamos esperando cerrar al menos con 1.200 solicitudes de conciliación y evidentemente la evacuación dentro del presente año de de estas audiencias de conciliación, que vuelvo, insisto, son gratuitas aquí en la entidad, siempre y cuando se sujeten a asuntos comerciales y societarios. ¿Listo? Por otra parte, encontramos que en virtud de esa estructura y de ese conocimiento técnico, igualmente como sello de garantía tenemos certificado el Centro de Conciliación y Arbitraje con norma ISO NTC 59006, que mide el tema de eficiencia, calidad, prestación del servicio, satisfacción de nuestra población, que ya sabemos son los ciudadanos que en temas en general tiene naturaleza comercial o empresarial. Y importante destacar que según estadísticas de centros de expertos especializados de medición de centros de conciliación, somos el cuarto centro del país. Esperamos ser el primero. Ese es nuestro objetivo trazado para dar respuesta a las diferentes disyuntivas que se muestran en el sector empresarial y en el sector societario. Por otra parte, les cuento así rápidamente, nuestro proyecto estratégico igualmente busca fortalecer, ejemplo, y apoyarnos en temas de eh, eh, implementación e innovación tecnológica. Eso nos ha permitido cubrir prácticamente el territorio nacional en virtud de la nueva expedición del Estatuto de la Conciliación y la introducción de las tecnologías de la información ha permitido a llegar a todo el territorio nacional. El centro de conciliación particularmente pues ha extendido así, digamos que su jurisdicción no se centraliza en la ciudad capital, sino que por el contrario se extiende a todo el territorio nacional y a todo el tejido empresarial del país. Y en ese sentido, el proyecto estratégico permite a través de actos de innovación, ejemplo particularmente en arbitraje, estamos buscando, ¿no?, ya la implementación de mecanismos para tener un expediente digital, de que toda la información quede centralizada en la entidad, que los árbitros puedan tener acceso, desde cualquier parte del mundo igualmente puedan constituir sus tribunales de arbitraje y pues evidentemente prestar esos servicios igualmente en todo el territorio nacional. También estamos haciendo pedagogía, acompañamiento empresarial, pues porque así igualmente es la filosofía del señor superintendente. Dicho ello, entonces hay que decir que el Centro de Conciliación se especializa en asuntos societarios y subsidiariamente en temas comerciales. Esa es la habilitación que tiene el Centro de Conciliación. Nuestra aprobación o objetivo es destinado a servicios de conciliación para el sector empresarial.
en el sentido amplio de la palabra, es un servicio gratuito en atención a la naturaleza pública que cumple la Superintendencia de Sociedades. Por ende, la invitación es a que radiquen su solicitud de conciliación aquí en la Superintendencia. No tienen que ir a pagar tasas retributivas en otros centros de conciliación, teniendo un servicio, digamos, ágil, rápido, eficiente, expedito en la Superintendencia de Sociedades. E importante, ¿cuál es nuestro sello de garantía? Temas de conciliación. Si bien la ley nos marca que son 3 meses, nuestro sello de garantía es que al menos luego de la presentación y la radicación de la solicitud se evacúa la conciliación dentro de los 28 días siguientes. Evidentemente, esto implica un proceso administrativo importante. Tenemos conciliadores especializados, especialistas en la materia, de las mejores calidades, un equipo de trabajo genial, en verdad, muy eficiente y muy responsable, que habla muy bien precisamente de la renovación, que hasta la semana pasada nos llegó ya la resolución por parte de Incontec, en donde avalan y refrendan la NTC 5906. Estadísticas, vea, el tejido empresarial colombiano se compone básicamente de pequeña y mediana empresa, microempresa. Tenemos que a 2024 se han renovado 1.410.000 microempresas, 64.000 pequeñas, 15.903 medianas y 5.665 empresas grandes. Esos son nuestros posibles clientes, nuestro público objetivo, y por ende el servicio evidentemente va dirigido a todas estas empresas, incluso aquellas que no están regularizadas, ¿no? Que mantienen como esas sociedades de hecho, que a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos se pueden refrendar y regularizar. Importante entender que dentro de este panorama que nos mostraba la estadística anterior, eh, tanto en pequeña y microempresa, eh, hay dos ecuaciones importantes. Una de ellas es, conforme al artículo 98 del Código de Comercio, pues el afecto societatis, pero adicionalmente se suma el afecto como el entendido de que las relaciones de empresa en nuestro país se componen de un factor familiar, ¿sí? En ese orden de ideas, las empresas en Colombia son pequeña y mediana empresa, su gran extensión normalmente, que implica igualmente a través de actos de asociativos, en este caso, conforme al artículo 98, eh, la construcción de tejido empresarial, pero a su vez irrigado o igualmente eh, regido por relaciones de afecto familiar. Eso implica, entonces, en el centro de conciliación, que la litigiosidad es bastante importante. Es decir, atendiendo que hay una suma de factores o de quereres, no solamente desde el punto de vista de asociación como para la formalización de una persona distinta a los socios accionistas, también emerge una disyuntiva que marca el aspecto familiar y que los principales conflictos que hoy se logran establecer y estudiar aquí en el Centro de Conciliación tienen que ver con esa condición afín o de consanguinidad que resurge en el componente humano de las sociedades. Contrario a eso, lo que pasa en la mediana y grande empresa, en donde básicamente son personas sin intereses familiares o relaciones familiares, y evidentemente ya se atienden temas netamente de capital. Entonces, encontramos un panorama en donde la conflictividad de las sociedades se centra en que los socios o accionistas están unidos por lazos de sangre normalmente o por afinidades legales, esposos, amigos, familia extendida, hermanos, padres, y eso lleva a un sistema de sociedad complejo, de estudio de los conflictos a nivel complejo, porque entra la fibra, ¿no?, familiar, y por ende eso puede dañar incluso las relaciones de familia. En ese sentido, digamos que hemos abordado el estudio de los conflictos y encontramos
que atendiendo que no se tienen buenas prácticas de gobierno o de gobernanza empresarial, eso ha implicado que se toquen esas relaciones y los principales puntos en los cuales se solventan los conflictos a nivel societario que llegan aquí al centro de conciliación, particularmente aquí al centro de conciliación, es de desconfianza, malos manejos, el establecimiento irregular de obligaciones a nombre de la sociedad que va en merma de la expectativa de utilidad que tenga ese socio accionista, el bloqueo al ejercicio de los derechos políticos que se enmarcan en el conflicto o bueno, en el marco pues del desarrollo del contrato societario, la imposibilidad, muchos de los casos de, en virtud de la aplicación de la 222, de ejercer el derecho de inspección sobre los libros, sobre las finanzas, ¿no? De cómo va la empresa. Eh, en otros, y hace poco, de hecho, estábamos viendo un tema de conflicto de intereses del administrador, porque tiene, digamos que doble connotación, la participación y la escucha de las minorías, ¿no? Al interior de la sociedad, de los socios o accionistas minoritarios, y en la forma en la cual se toman las decisiones. Esos son los principales conflictos que en la experiencia del centro de conciliación podemos encontrar. En ese orden de ideas, digamos que el centro de conciliación ha estudiado el conflicto, en muchos de ellos son factores endógenos, ajenos a la estructura misma de el seno societario, el desarrollo societario, porque yo creo, porque yo pienso, porque sí. Parto, digamos, de conclusiones o aproximaciones que no son comprobadas, posiciones básicamente, y se trae básicamente aquí el ejemplo de la cebollita, donde en ese andamiaje o ese estudio de conflictos se parte de ese supuesto de posiciones personales. De otra parte, encontramos ya frente al tema de administración unos intereses concretos, pues que en efecto, desde ese orden que nos da el artículo 98, básicamente esperar la utilidad. Entonces tenemos unos intereses particulares que permean el conflicto y finalmente unas necesidades. Ejemplo, una necesidad de un socio puede ser el buen manejo y la buena toma de decisiones. Por ende, es importante que la pequeña y mediana empresa se soporte en temas de buen gobierno corporativo. Muchas veces en los conflictos societarios y en la escalada, pues de esas necesidades y del estudio como tal que hemos hecho, el conciliador pues llega a ver, ¿no? La cúspide del problema, pero no entra a determinar precisamente y a sopesar esos intereses y esas necesidades. Atendiendo que ya somos una entidad técnica que conoce y que tiene una trazabilidad y tiene una importante posición en el estudio de los conflictos societarios, pues nosotros ya, digamos que no somos los magos, pero sí conocemos un poco más a fondo los problemas societarios y podemos partir de esas posiciones, de esos intereses, de esas necesidades que tienen nuestras partes de interés y estudiarlas y llegar a soluciones efectivas en los conflictos societarios a través de la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, particularmente en el tema de la conciliación y por otra parte a través del arbitraje empresarial. Está el supuesto, ¿no? Que de pronto algunos de ustedes conocerán en el ámbito de la conciliación cuando hablamos del dilema de la naranja, porque precisamente dentro de esa expectativa de posiciones, intereses y necesidades debemos comprender cómo se puede llegar a buenas fórmulas de arreglo, buenas fórmulas de arreglo, en donde, ejemplo, uno necesitará la cáscara, otro necesitará el jugo, otro necesitará las semillas de cara a la satisfacción de esas posiciones, intereses y necesidades que tienen y a su vez, pues que el conciliador atañe y compendie esas necesidades, esos intereses y esas posiciones de cara a resolver el conflicto de manera efectiva. Importante indicarles que aquí en el Centro de Conciliación y Arbitramiento Empresarial no solamente basta llegar a un buen acuerdo, sino hacer seguimiento al mismo, que le damos seguimiento y evidentemente pues hasta ahí, ¿no? La idea es como buscar que en efecto las partes, cuando hay desconfianza, cuando hay conflicto de intereses,
pues se subsane la diferencia a través del mecanismo, pero que en efecto reciba ese acompañamiento por parte de la Superintendencia de Sociedades. Y acá vemos el dilema de la naranja, que yo sé que es bastante conocido, y en ese sentido hay que indicar que hay que el conciliador y las partes y el sector empresarial tienen que entender que debemos partir de supuestos o de posiciones de ganar-ganar, como dice la teoría jurídica en temas de conciliación, y por ende tenemos que transitar por diferentes posiciones e intereses y ceder, ¿no?, a ciertas prerrogativas que dentro del marco de una conciliación se pueden dar. En ese sentido, los acuerdos que celebra nuestro centro tiene que ver con, ejemplo, recomposición de los activos, cesión de acciones, acuerdos de pago, de restitución, rendición de cuentas, redistribución de unidades productivas, acuerdos de no difamación, acuerdos de sana competencia, acuerdos de gobernabilidad, que esto, insisto, es un valor agregado importante, la aplicación en pequeña y mediana empresa de gobierno corporativo. Bueno, un poco de estadísticas de nuestro centro de conciliación. Como les decía, desde al menos el 2019 venimos haciendo seguimiento y como ustedes pueden ver tenemos un crecimiento exponencial, como les decía hace escasos minutos, de al menos el 20% de crecimiento. Este mes particularmente ya tenemos 786, casi 800 solicitudes a hoy de conciliación, en donde evidentemente buscamos ya fechas próximas, próximo mes de diciembre, zanjar estas diferencias entre estos socios y accionistas. Los acuerdos, la efectividad, digamos que en este análisis que les mostraba hace un momento del conflicto, nos ha permitido tener, digamos que, aproximaciones exitosas para lograr buenos acuerdos, que les decía hace un momento, y darle seguimiento. Y nuestra tasa de éxito pues es del cerca del 32%. Entonces tenemos ejemplo para 2024, al menos hasta agosto, 137 acuerdos celebrados, lo cual permite establecer que a diferencia de los centros de nuestros directos rivales o competidores en el mercado, eh, pues no nos importa, eh, eh, nos importa suspender audiencias, buscar fórmulas, para ejemplo, valoración económica, el apoyo técnico, eh, peritazgos, ¿no?, valoraciones económicas de cara a llegar a buenos acuerdos cumplibles, evidentemente, y por ende la tasa de éxito es bastante importante a diferencia pues, de los directos competidores. Importante, hoy en la otra superintendencia, la financiera, se está abriendo centros de conciliación y arbitramiento empresarial. Y en ese orden de ideas, pues ya vean ustedes cómo el sector público ha visto en la Superintendencia de Sociedades un ejemplo claro frente a sus vigilados y han también emprendido esa idea de buscar apoyo y apalancamiento en los mecanismos de alternativos de solución de conflictos para la solución de controversias que llegan a nivel jurisdiccional, pero que pueden solucionarse a través de acuerdos compositivos, como lo decía anteriormente. Bueno, frente al servicio de arbitraje, referirnos un poco al servicio de arbitraje que tenemos. El servicio de arbitraje, digamos que no tiene una tipología eh, de conflicto específico. Aquí estamos abiertos a cualquier tipo de solicitud, particularmente comerciales, societarias y derecho público. Tenemos la mejor lista de árbitros que puede existir en el país. Es una lista que se compone de un estudio técnico, juicioso, en donde se busca la mejor calidad de idoneidad por parte del árbitro único o de la terna de árbitros que se designan. Igualmente los secretarios, ¿sí? Eh, son los precursores, pues, y los que instruyen normalmente los tribunales de arbitramiento. Eh, Tenemos hoy en día también, y estamos en ese proceso ya de determinación, esta lista de árbitros, esta lista de secretarios es abierta
a toda la ciudadanía, a todos los abogados. Evidentemente tienen que cumplir o satisfacer los requisitos mínimos inquebrantables definidos en la 1563 y otros decretos reglamentarios y en el mismo reglamento de Superintendencia de Sociedades, pero importante indicar que en ese orden de ideas es un proceso de selección que se hace de cara a toda la ciudadanía. Es decir, aquí no es el amigo de el amigo del enemigo, sino que por el contrario es una lista de árbitros que se hace con selección técnica, objetiva, pero buscando siempre calidad e idoneidad en aquellos que estén en estos procesos que nos acompañan. Ok, se han adelantado 51 arbitrajes hasta la fecha, 12 de ellos se encuentran en curso. Y como les decía anteriormente, se ofrecen un servicio especializado con bajos costos contra nuestros directos responsables o nuestros directos responsables, no, sino directos competidores. También tenemos el arbitraje gratuito, ¿no? De cuantía igual o superior a 40 salarios mínimos. Tenemos una lista A, una lista B. Es conducido por un árbitro único. Se cuenta con un requerimiento especializado que está en proceso de modificación en este momento. Les cuento ahí rápidamente, evidentemente por la introducción de normas especiales, particularmente la 2213, la 2220. Y en ese sentido, importante recordar, estimados oyentes, que la superintendencia está abierta a la Universidad acá en Colombia, que aquí tenemos practicantes que nos están acompañando actualmente. Buscamos el apoyo, evidentemente, a nivel académico, de abrir estos espacios que le agradezco al doctor Celso de la universidad por abrirlo, y a su vez indicarles e invitarlos, ¿no? Uno, a que presenten sus solicitudes de conciliación en materia societaria y en materia comercial en la superintendencia, no tiene costo. Dos, que también no tengan en cuenta y firmen nuestra cláusula compromisoria. Encuentran todo organizado muy bien en nuestra página web. Y adicionalmente, invitar a todos los estudiantes a, uno, realizar sus prácticas con nosotros. Tenemos, y la idea particularmente mía es hacer una práctica inmersiva, en donde ustedes puedan, evidentemente, participar de manera activa en todos los procesos que conocemos aquí en el centro, pero adicionalmente realizar también su judicatura, que nos tengan en el radar, para lo cual hay unas fechas preestablecidas. Entonces, extiendo la invitación y aquí concluye mi exposición, doctor Celso. Muchas Doctor, gracias. muchísimas gracias. Bienvenidos a la Superintendencia para hacer sus prácticas y hacer sus judicatura. Vamos a proceder entonces a las preguntas para los participantes que tenemos en este momento en línea. Si tienen alguna pregunta que le quieran realizar a nuestro conferencista, por favor, le concedemos. Doctor Celso, no lo escucho. No. ¿Ahí me escucha, doctor? Sí, sí, señor. Bueno, entonces invitando a los estudiantes y a los participantes que esta es la oportunidad para hacer las preguntas que le quieran realizar al conferencista. Asimismo, no olviden registrar la asistencia que fue enviada al chat de la reunión, o pueden realizar también la pregunta en el chat. ¿Tenemos algún participante que quiera realizar alguna pregunta a nuestro conferencista? En el chat no tenemos ninguna. Y de nuestros participantes no tenemos ninguna manito levantada. Doctor, muchísimas gracias por su participación en este evento académico de la Universidad La Gran Colombia. De verdad, fue un honor tenerlo como conferencista. Muchísimas gracias. Daríamos por terminada esta conferencia y tan pronto tengamos las certificaciones correspondientes para los participantes y el conferencista, las estaremos remitiendo. Muchísimas gracias, doctor. Dios lo bendiga y nos veremos en próximas oportunidades académicas. Hasta luego. Claro que sí, chao. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.